Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a ver cómo consolidar tablas de Excel sin Power Query y con fórmulas de Excel. Mucho más sencillo. Comenzamos. Bueno, vamos a ver cómo consolidar tablas de Excel. Normalmente hasta ahora lo hacíamos con Power Query, pero con la nueva función de Excel, la pilar V, bueno, pues vamos a poder consolidar tablas mucho más sencillo, de una manera mucho más sencilla que hacerlo con Power Query, ¿vale? Vamos a ver cómo sería hacerlo con Power Query y luego vemos la opción de hacerlo con pilar V, que vais a ver un poquito lo sencillo que es consolidar las tablas. Tenemos en un ficherito de Excel, bueno, pues ciertos usuarios, ciertos empleados de nuestra empresa con el nombre, la edad y la ciudad, ¿vale? Veis un poquito que tenemos aquí, están en formato tabla, ¿vale? Recomiendo a todos que trabajéis con formato tabla en Excel, ¿vale? Porque tiene muchas ventajas. Hay una tabla donde vienen los empleados de Madrid, con la tabla Madrid. Luego tenemos lo mismo para Barcelona, ¿vale? Veis que tenemos la tabla Barcelona y veis que tenemos la tablita Sevilla, ¿vale? Aparte de la pestaña que se llama Sevilla también, bueno, pues aquí la tabla se llama Sevilla. Bueno, pues con Power Query vamos a ver cómo tendríamos que consolidar estas tres tablitas, ¿vale? Nos tendríamos que ir a datos y desde datos tendríamos que crear una conexión a esta tabla. Vale, vais a ver un poquito cómo con pilar V, bueno, pues el proceso es mucho más sencillo, ¿vale? A esta tabla le tendríamos que decir cerrar y cargar en. Todo esto de, bueno, este es un ejercicio de Power Query en tuyoyexcel.com. Bueno, pues tenemos un curso de Power Query por si acaso os interesa y queréis seguirlo, porque aparte de consolidar y demás, bueno, pues tiene Power Query un montón de funcionalidades, ¿vale? Vamos a, un poquito lo encontréis en tuyoyexcel.com. Bueno, pues el curso lo tenéis aquí, ¿vale? Este de Power Query. Vamos a crear, para anexar las tablas o consolidarlas, ¿vale? Como queráis denominarlo, pues vamos a crear únicamente una conexión a esa tabla. Vamos a irnos a Barcelona y vamos a subir la tablita también, ¿vale? Vamos a crear una conexión también. Vamos a crear únicamente una conexión. Cerramos y cargamos. Y creamos también una conexión, ¿vale? Entonces tenemos tres conexiones de Power Query a cada una de las tablas, ¿vale? Bueno, pues desde una de ellas le vamos a decir anexar, ¿vale? Y a esa tablita le vamos a anexar las otras dos, ¿vale? La de Madrid y la de Sevilla. ¿Vale? Entonces estas son las tres tablas que se van a anexar, ¿vale? Le vamos a decir aceptar. Y las tres tablitas pues ya las tenemos aquí. Tenemos la de Madrid, la de Barcelona y la de Sevilla, ¿vale? A esta consulta la vamos a llamar consolidar con Power Query y le vamos a decir cerrar y cargar en. Y vamos a crear una nueva hoja de cálculo, ¿vale? Vamos a quitarle las líneas de cuadrícula y demás, ¿vale? Bueno, pues cada vez que nosotros modifiquemos datos en la tablita de Madrid, Barcelona o Sevilla, pues nosotros tendríamos que actualizar la consulta, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, en Madrid añadimos Antonio, de 50 años, ¿vale? Le decimos que es de Madrid, pues la tablita consolidada no se va a actualizar, ¿vale? Veis que en Madrid tenemos solo 3 registros. La consulta o ese registro se va a añadir cuando nosotros con el botón derecho del ratón demos consolidar, ¿vale? Bueno, pues esto, o demos actualizar la consulta, o lo hagamos desde aquí también, desde el botón derecho también le podemos decir actualizar, o dándole clic aquí también podemos actualizar, ¿vale? Vamos a cerrar el panel de conexiones. El panel de conexiones se activa y se desactiva desde datos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo este sería el proceso de hacerlo con Power Query, ¿vale? Cada registro, luego una vez que se ha creado la conexión, cada registro que añadamos a la tabla
se vería reflejado en la tabla consolidada o en la tabla que hace la consolidación cuando hagamos clic. Bueno, pues vamos a ver cómo lo haríamos con fórmulas de Excel, en este caso apilar V. Bueno, vamos a ver cómo lo haríamos con la función apilar V de Excel. Vamos a hacerlo desde esta celdita y le vamos a decir apilar V. Dice apilar verticalmente matrices en una matriz. Quiere decir que, bueno, matrices se pueden considerar, como matriz se puede considerar un rango de celdas o una tabla, ¿vale? Y lo que va a hacer es que va a apilar, va a poner una encima de otra, que es lo mismo que en Power Query le llamaba o le denominaba anexar. Por lo tanto, nosotros le tenemos que decir que a pilar V le vamos a decir, abrimos el paréntesis y le tenemos que poner el nombre de la primera tablita, ¿vale? La primera tablita se llama Madrid, con el punto y coma le vamos a decir que concatene Barcelona y le vamos a decir que concatene también Sevilla, bueno, que concatene o apile, ¿vale? O anexe. Por lo tanto, lo que tenemos aquí ya es las tres tablitas de Madrid, Barcelona y Sevilla, ¿vale? Si nosotros añadimos a Sevilla, por ejemplo, cualquier dato, Ana de 99 años, Sevilla, ¿vale? Pues la fórmula ha automáticamente en Sevilla añadido la de Ana, ¿vale? Por lo tanto, veis que esta manera de anexar o consolidar tablas es mucho más eficaz que hacerlo con Power Query, ¿vale? Aunque Power Query tiene muchas herramientas que se pueden añadir al paso de anexar las tablitas, ¿vale? Pero si simplemente queremos hacer esta consolidación, bueno, pues aquí lo tendríamos, ¿vale? También la ventaja que tiene es que la actualización se hace de manera automática y si nosotros queremos visualizar en la tablita consolidada con Power Query los resultados, siempre los tenemos que actualizar, ¿vale? Habría que apilar aquí los encabezados, ¿vale? Los encabezados de las tablitas, vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, habría que añadir los encabezados de las tablas. Para extraer el encabezado de una tabla, bueno, pues tenemos que ponerle el nombre de la tabla, ¿vale? Y entre corchetes le podemos decir encabezados, ¿vale? Por lo tanto, entre corchetes veis que nos devuelve los encabezados de cualquiera de las tablas. Y podemos elegir, como los encabezados son los mismos, podemos elegir el encabezado de cualquier tabla. Y lo que tenemos que hacer es, pues, pasárselo a la función apilar V como argumentos. Por lo tanto, si yo le digo aquí Madrid entre corchetes encabezados, cerramos el corchete y vamos a ponerle un corchete en vez de la llave. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues tenemos... Aquí nos falta... Bueno, le hemos puesto Madrid encabezados, luego nos ha borrado... Bueno, vamos a ponerle que vamos a apilar los datos de Madrid, ¿vale? Y de esta manera veis que de manera espectacular tenemos la tablita consolidada creada de una manera mucho más sencilla que con Power Query, ¿vale? Bueno, pues esto le podemos decir... A esto bueno, un poquito si queremos trabajar con tablas dinámicas, gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Como esto es un rango, digamos que lo que nos devuelve a pilar V es una Dynamic Array Fórmula, una fórmula de array dinámico. Bueno, pues vamos a ver cómo sería crear tablas dinámicas con este rango, ¿vale? Porque lo que nos interesa es que creemos una tablita dinámica sobre este rango dinámico y que cuando se añadan registros o se eliminen, la tabla dinámica tome también esos nuevos registros que se van añadiendo. Vamos a ver en un segundo cómo hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo crear una tabla dinámica sobre este rango de celdas, ¿vale? Que despliega, bueno, es una Dynamic Array Fórmulas que despliega un rango de celdas, la propia fórmula, ¿vale? Este rango de celdas no lo podemos convertir a tabla porque al ser una fórmula de rango dinámico que devuelve su información en varias celdas, es incompatible con
el formato de tablas de Excel. Por lo tanto, no podemos tener dentro de una tablita de Excel fórmulas como Apilar V, ¿vale? Que despliega su resultado en diferentes celdas. Es incompatible con el formato tabla, ¿vale? Por lo tanto, podríamos crear una tablita dinámica sobre este rango de celdas, ¿vale? Le vamos a decir de una tabla o rango, vamos a decirle en hoja de cálculo existente. Aquí lo tenemos. Y podríamos poner, por ejemplo, los nombres y las edades, ¿vale? Aquí lo tendríamos. El problema sería cuando nosotros añadimos un nuevo elemento a una de las tablas, ¿vale? 25 Sevilla, ¿vale? Vemos que nuestro rango dinámico coge Jorge 25 años Sevilla, pero veis que la tablita dinámica cuando actualizamos no se ha redimensionado el rango para coger este último registro, ¿vale? Es un poco el hándicap que tiene. Entonces vamos a ver cómo podemos tratar todo esto, ¿vale? Porque si le decimos analizar tabla dinámica, en cambiar datos de origen, veis que aunque el rango dinámico se ha redimensionado, como le hemos puesto esta dirección de celdas a la tablita dinámica, bueno, pues no, con el nuevo registro no se ha redimensionado, ¿vale? Podríamos trabajar también con, por ejemplo, con seleccionar, igual que cuando creamos listas desplegables en Excel, que seleccionamos la primera celda y luego con el símbolo de almohadilla nos recoge todas las celdas que despliega la fórmula, por ejemplo, únicos, ordenar y demás. Bueno, pues en este caso para las tablas dinámicas tampoco funciona, ¿vale? Vamos a decirle, vamos a añadir otro nuevo registro a Sevilla. María 22 Sevilla, ¿vale? Vamos a ver si actualizamos la tabla dinámica, toma el valor de María, ¿vale? Y veis que no lo ha tomado, incluso poniéndole la almohadilla o siguiendo el mismo efecto que cuando creamos listas desplegables. Veis que María de 22 años sigue sin cogerlo, ¿vale? Entonces vamos a ver otra forma en la que sí se va a actualizar los datos de origen de la tablita dinámica con este rango dinámico, de modo que cuando se añadan más filas a este rango dinámico, la tablita sí los va a tomar, ¿vale? Pero veis un poquito que aunque actualicemos la tablita dinámica, ¿vale? El de María de 22 años no lo está cogiendo por ningún lado, ¿vale? ¿Cuál sería la forma de hacerlo? Bueno, pues vamos a decirle aquí en fórmulas, le vamos a decir administrador nombres y le vamos a crear un nuevo nombre. Y el nuevo nombre se va a llamar, por ejemplo, datos consolidados. Y aquí sí le vamos a decir que este rango consolidado va a partir de la celda F1 y va a desplegar todas las celdas. Con la almohadilla le decimos que a partir de F1 todo lo que despliegue esta fórmula de Apilar V va a estar dentro del rango, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un nuevo rango que se llama datos consolidados. Por lo tanto, nuestra tablita dinámica, si la hacemos ya sobre ese rango de celdas, ¿vale? En cambiar datos de origen le vamos a decir datos consolidados, le vamos a dar a aceptar y veis que María de 22 años ya sí lo ha tomado, ¿vale? Bueno, aquí parece que sale un registro menos o dos, pero debe ser porque los nombres están repetidos, ¿vale? Pero veis un poquito que cuando nosotros, por ejemplo, en Madrid, vamos a añadirle la ciudad, también aquí y le vamos a decir en análisis, en diseño, vamos a decirle diseño de informe, en formato de esquema. Bueno, vamos a dejárselo como lo teníamos antes.
y chequeamos ahora la información, ¿vale? Y yo creo que... Ah, bueno, Ana está 2 veces, ¿vale? Ana está en Madrid. Ana está en Madrid, Ana está en Sevilla y debe ser que hay otro nombre repetido, ¿vale? Por eso la tablita dinámica toma dos registros de menos. Bueno, pues veis que hemos creado la tablita dinámica a partir de un nombre que hace referencia a este rango dinámico, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, en Madrid añadimos un nuevo registro de 33 años, le vamos a poner Madrid, veis que ahora sí, cuando nosotros actualicemos la tablita dinámica, cuando nosotros analicemos o actualicemos la tablita dinámica, veis que ese nuevo registro que hemos añadido, que se llama AAA de 33, que es este que tenemos aquí, bueno, pues lo ha consolidado, ¿vale? Bueno, pues tenemos que este rango dinámico lo tenemos que nombrar como un... este despliegue de la fórmula A pilar V, este rango dinámico lo tenemos que renombrar desde fórmulas administrador de nombres, creamos un nombre que haga referencia a este rango dinámico y desde ahí sí podemos crear la tablita dinámica, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo por este video tutorial. Espero que te haya parecido interesante esta técnica de consolidar, anexar tablas de un ficherito de Excel. Tú ya eliges si quieres hacerlo con Power Query o quieres hacerlo con la función apilar V. Bueno, pues esto ha sido todo por este video tutorial. Dale un like si te ha gustado el contenido, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique un vídeo en el canal y lo dicho, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un saludo.